Muy buenas noches, bienvenido a su programa Acción Positiva. Estamos hoy solamente a 2 días de que estamos celebrando 194 años de vida independiente. Nos hemos ido ganando verdaderamente cada día esa independencia desde aquellos años en el 1821. Esto lo estamos viendo nosotros en lo que acaba de suceder en Guatemala. Hemos visto cómo el ciudadano salió a las plazas a lo largo y ancho de nuestro país a proclamar que ellos insisten en tener esa libertad, esa soberanía que radica en el pueblo. Y que obviamente la única forma de nosotros garantizar que tenemos un país como el que queremos es que los ciudadanos estemos conscientes, luchando por nuestros principios, que veamos nuestros derechos, que cumplamos nuestras obligaciones. Pero faltando pues tan pocos días para celebrar nuestro 194 aniversario, creo que nos podemos sentir contentos y satisfechos de que el pueblo de Guatemala sigue peleando todos los días por tener ese país independiente y digno que queremos. Esta noche quiero darle la bienvenida al doctor Fernando González Davison. Bienvenido, doctor. Es un gusto estar acá, doctor Francis Arredondo. Pues para nosotros el doctor González Davison es un amigo que ya nos ha acompañado en varias oportunidades anteriores. Es más, el año pasado, en referencia a esta misma época de la independencia, tuvimos el gusto de compartir con usted, doctor, y hablar un poquito sobre los hechos históricos, lo acaecido, todo un poco de las anécdotas de lo que han sucedido. El doctor González Davison es escritor muy reconocido. Él ha representado a Guatemala a cargo de sedes diplomáticas en diferentes países en el mundo y obviamente tiene una experiencia que compartirnos, la cual ya hemos tenido pues el gusto de tenerlo acá con nosotros. Voy a pasar a un trato más coloquial. Fernando, bienvenido a Acción Positiva. Muchas gracias, Francis. Un gusto estar aquí contigo. Bueno, pues antes de entrar en las cámaras, yo comentaba con Fernando el hecho de que ese tan bonito que sucede de irnos peleando nosotros nuestra independencia todos los días, ¿verdad? Labrando ese país que queremos. Pero Fernando, tal vez un poquito de historia que yo sé que tú conoces muy bien. Cuando el 15 de septiembre de 1821 se da esta situación en la cual hay una expresión popular, porque te acuerdas pues que doña Dolores Bedoya de Molina sale a la calle, apoya esa manifestación, hace alguna presión sobre quienes estaban deliberando y de ahí salimos nosotros diciendo adiós España, esta es una nueva organización. Pero analicemos, ¿qué somos el día ese que decimos que somos independientes? Bueno, ¿qué ente jurídico se constituyó? Bueno, realmente simplemente se hizo una independencia, una declaración de independencia, pero sin ningún cambio. No cambiamos, fue una declaración de independencia. Y así está escrita, el acta de la independencia. Y quedó, por así decirlo, plasmado que un Congreso llegaría a redactar la Constitución, pero no se realizó. Un congreso que se dio en 1823, me recuerdo que se le ponía una fecha. Pero no había fecha. Lo que sucede es que por intereses de la clase oligárquica de aquel entonces, se decide una anexión, pero no la toman las decisiones las autoridades políticas de la Capitanía General. Y hay que explicar por qué pasó de 1820 a 1821. En 1820 hay un golpe de Estado en España y España se queda sin rey y queda a cargo de un grupo de militares muy conscientes de restablecer las Cortes de Cádiz. Y son esencialmente liberales. Van a poner un impuesto a la iglesia y a romper el monopolio comercial del que gozaban algunas familias españolas radicadas en México, en Guatemala y en otros lugares.
el consulado de comercio era el que tenía el monopolio comercial de exportar e importar. Y la iglesia iba a perder el diezmo y estos el monopolio comercial. Se une el consulado de México con el consulado de Guatemala, Aycinena en Guatemala y otras familias patricias, para que no se concretice la República Centroamericana, por así decirlo, y se anexan, hacen todo lo posible en Centroamérica, porque los lazos son centroamericanos, para unirnos a México, que ya a fines de la declaración de Iguala y estaba más o menos dirigida en ese sentido, cuando todas las provincias centroamericanas empiezan a adherirse al plan de Iguala de México, es decir, de mantener la separación con España. Y en este momento, en enero del 22, o sea, 4 o 5 meses después, como estamos ahora para tomar las elecciones y tener un nuevo gobierno en enero, pues en este lapso de pocos meses nos adherimos al Imperio Mexicano. De Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide, que era un militar, y en ese sentido Guatemala dejó de existir y pasó a formar parte de un imperio que venía casi desde Canadá hasta Costa Rica. Pero por razones internas, líos militares entre los militares mexicanos, se disuelve el imperio a mediados de 1823 y Guatemala y Centroamérica quedan libres de hacer lo que deseaban. Entonces, aprovechando aquel llamado de la independencia de 2 años atrás, de constituirse de llamar a un congreso, ahí tenemos nosotros el llamado a los centroamericanos y se reúnen en Guatemala a partir de julio los centroamericanos para redactar una constitución. 1823, perdón. En 1823, en julio, se establece un triunvirato y en los meses estos, hasta diciembre, se dan las bases constitucionales para regir la constitución federal y la de cada uno de los estados que constituyen la federación. Y así se llamó primero, en julio del 23, Provincias Unidas del Centro de América, pero todavía estábamos en gestación. Ya en la constitución que se va a decretar en 1824 vamos a hacer la República Federal de Centroamérica. Ahora me recuerdo, Fernando, que dentro de estos movimientos estos deseos de libertad, por ejemplo, algunos de los primeros gritos de libertad en Centroamérica ocurren en El Salvador, aún antes de lo que pasa en Guatemala el 15 de septiembre. Pero también me recuerdo que cuando se da la anexión esta con el imperio de Iturbide, la cual no toma en cuenta al pueblo para nada, pero tampoco a las provincias. Y me recuerdo que, como dato curioso, El Salvador hasta viajan personajes del Salvador a Estados Unidos a decir que ellos no quieren ser parte del imperio mexicano, sino que querían ser parte de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Es así? Es así. Fue Manuel José Arce, incluso fue a Washington en el 23, mejor dicho, en el 22, cuando hay porque todas las municipios de Centroamérica fueron los que se adhirieron al imperio mexicano. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Porque todos los municipios de Centroamérica fueron los que se adhirieron al imperio mexicano. No fueron las autoridades de los estados o de las intendencias, sino los municipios. Pero el de El Salvador se decretó rebelde. Y por eso las tropas de Filísola, o sea, Filísola va a ser el general mexicano que va a sustituir a Gabino Gainza como capitán general de esta región, del imperio mexicano.
y va a atacar a El Salvador y los va a obligar. Pero en el ínterin ya ha ido Manuel José Arce a Washington con otros 2 salvadoreños para ser parte de la Unión Americana. Claro. Pero se quedan admirados el secretario de Estado americano y lo miran muy positivamente, pero no se concretiza. Y en eso pasa lo que fallece Agustín de Iturbide y se pierde esto, ¿verdad? Sí. Yo tal vez estoy trayendo todo esto a la plática aquí con Fernando por la parte de esto de la parte constitucional, ¿verdad, Fernando? Porque, a ver, nosotros sabemos que ya aún antes, en 1820, cuando tú mencionas lo que sucede en España, cuando hablábamos de la Constitución de Cádiz, don Antonio de Larrazábal había llevado un proyecto que tenía 117 artículos más un estatuto, en el cual fue como que la primera esbozo de una constitución centroamericana en aquel momento. Hago el apunte de lo que es la Constitución, porque nosotros sabemos que en el Estado de Derecho que nosotros queremos vivir, en el cual soñamos los guatemaltecos, obviamente la Constitución es fundamental. ¿En qué momentos históricos tú crees que es importante recordar de las constituciones que hemos tenido en Guatemala hasta la fecha? Bueno, para poner a nuestra teleaudiencia en antecedentes, tenemos que ver que el Imperio Español es un desbarajuste cuando nosotros nos declaramos independientes. Y esto vino por la invasión de Napoleón a España en 1808, que pone Napoleón a su hermano Pepe Botella como emperador, como rey de España. Entonces, esto va a crear en toda América del Sur toda una animadversión hacia el francés y se declaran que no van a hacer ya más caso a Madrid y empiezan los primeros brotes de independencia, especialmente en América del Sur. Aquí algún brote va a salir en 1811 en Belén y en El Salvador, pero son gritos así de... No, porque ¿cómo es que vamos a estarle haciendo caso a un francés? Y hay una llamada a la vuelta del rey, tanto en México como acá. Y eso es lo que va a hacer en un momento dado, cuando Napoleón pierde y es expulsado de España con ayuda inglesa. En Cádiz se formó un enclave donde llegaron todos los delegados de las colonias para crear la Constitución de Cádiz. Una constitución tanto para España y que iba a sentar las bases de las constituciones democráticas, por así decirlo, liberales en todas las colonias de España. Y ahí llega Larrazábal con su proyecto para Guatemala. Para la Capitanía General de Guatemala, así como otros llegaron. Pero sabemos bien que cuando llega el rey español, de nuevo, cuando pierde Napoleón la guerra en España, llega Fernando VII otra vez a gobernar y manda al carajo la Constitución, que aquí mando yo, dice. Aquí la única Constitución soy yo. Y entonces derogó la Constitución de Cádiz y todas las cuestiones que habían hecho las colonias de América Hispana. Y en eso se queda una cuestión muy rara, muy oscura, y viene el golpe de Estado que les comentaba yo de los militares contra Fernando VII en 1820, que va a poner más desbarajuste. Como les decía, le quita el monopolio a los comerciantes, Aycinena y compañía, para Guatemala, y al mismo tiempo le quita el diezmo a la iglesia, porque es liberal. Entonces se une la iglesia y la oligarquía para hacer esta independencia conservadora. Que pues uno no cambia mayor cosa, no hubo nada. Cambio, no hubo ningún cambio. Claro. Ahora, dentro de todo esto, pues nosotros vamos viajando en el tiempo, sabemos pues que después la República Federal de Centroamérica desaparece. ¿En qué momento nace la República de Guatemala, Fernando? Bueno,
Entonces, aquí para poner en autos a nuestros teleaudiencia, hay que mencionar que en el 24 tenemos la Constitución Federal de Centroamérica, la de Guatemala en 1825, que es solo para el estado de Guatemala, no para toda Centroamérica. La federal va a continuar hasta 1839, cuando los gobiernos liberales, que se han peleado con Morazán, que ha sido el hombre fuerte durante la década, después de ciertas vicisitudes de una guerra, mejor dicho, de las provincias contra el clan Aycinena, que Aycinena quería volver a retomar el poder que tenía antes, y ese es el meollo de la guerra. Va a ganar Morazán, van a ganar las provincias en 1828, y en 1828 va a confiscar Morazán todas las bienes de la iglesia, y muchos de la oligarquía centroamericana, de los Aycinena, les va a quitar sus bienes también. O sea, y van a venir los ingleses y agentes de fuera a quedarse a suplir ese rol comercial que tenían antes estos personajes. Y hay hambrunas, hay problemas, hay una gran desestabilización y oposición a Morazán, inclusive entre las provincias que lo han llevado al poder. El único que mantiene a Morazán financieramente es Mariano Gálvez, aquí en Guatemala, pero de ahí los otros llegan a un pacto de los mismos liberales de las provincias, que en 1839, en enero, disuelven el pacto federal. Entonces, a partir de 1839, va a venir aquí a gobernar un caudillo que es Rafael Carrera, Francisco Ferrara en Honduras. Los dos van a dominar a El Salvador y ponen a un doctor Lindo a cargo de El Salvador, pero es puesto por estos dos caudillos, y así empiezan a retomarse cada país sus propias líneas. Y en Guatemala, este caudillo, que es un guerrillero montañés, Rafael Carrera, pero es una inteligencia fuera de serie lo militar, aunque va a llegar a ser el hombre fuerte de Guatemala, pero en 1845-46 viene un Mitch enorme, terrible, devasta el área rural y se ve obligado a pactar con sus adversarios que han salido como él de la montaña para protestar, porque el gobierno no los ayuda, son los montañeses que se llaman, hay un libro también. Entonces decide crear una república democrática y va a encargar la nueva constitución a Alejandro Marure. Y ahí se declara todo muy democráticamente, y a resultas de esa nueva constitución hay elecciones, ganan los liberales, Molina, el hijo de Molina va a ser entre los que van a estar en el mando, y otros personajes liberales, pero van a tener, y él se va al exilio, Rafael Carrera se va a México, a Comitán, para estar fuera. Mientras tanto le quitaron sus bienes y le queda muy mal. Los liberales que dominan El Salvador y Honduras obligan a cercenar a Guatemala a los Altos. Entonces, que ya se había intentado en el 39, pero los quichés se aliaron con Rafael Carrera como caudillo para evitarlo. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Los liberales que dominan El Salvador y Honduras obligan a cercenar a Guatemala a los Altos. Entonces, que ya se había intentado en el 39, pero los quichés se
se aliaron con Rafael Carrera como caudillo para evitarlo. Los Quichés y Carrera siempre tuvieron muy buena relación, y en ese sentido, cuando hay otro intento en el 1849, se unen otra vez y traen a Carrera como su líder. Los maya quichés lo ponen de su líder y vuelve a tomar el poder con la ayuda del mariscal Zavala. En ese entonces, teniente o Zavala, me imagino, ¿verdad? Pero van a recapturar a fines del 49 el poder, y Carrera va a ser el hombre fuerte y decide ya no continuar con la constitución que ha puesto, sino con otras bases constitucionales de dictadura, porque no había triunfado, no había sido posible la democracia en ese periodo. Y luego tenemos otra constitución para volver, también con sello dictatorial, la de Justo Rufino Barrios. Que la cambia como 6, 7 veces para reelegirse. Exacto, y así los demás, Reina Barrios o Estrada Cabrera, luego los generales y luego Ubico. Siempre le fueron dando, siempre violaban la Constitución, de alguna u otra manera, porque... Para sus intereses, para ¿no? sus intereses. Luego llegamos nosotros pues al tiempo cuando Ubico renuncia, Ponce Báides es derrocado en octubre, y ahí nace la Constitución de 1945, Sí. que es la que se mantiene vigente hasta 1965, Fernando. 1956. 56, ok. Pero de hecho hasta 1954, porque se gobierna a través de Castillo de Armas por decreto. Claro. Ahora, dentro del clamor del pueblo de Guatemala en estas gestas tan hermosas que nos ha tocado vivir, que hemos tenido el privilegio de vivirlas, ¿verdad, Fernando? Obviamente hay muchos deseos de cambios constitucionales. Estos cambios constitucionales, muchos de ellos se originaron en la de 1985, cuando se dan algunos cambios que hoy la gente quiere que sean lo contrario. Por ejemplo, en 1985 los diputados no se podían reelegir y se renovaba por mitad el Congreso a mitad del periodo. Esto viene y en 1985 se vuelve a dejar que 4 años se pueden reelegir indefinidamente. Ahora, como el clamor popular actualmente dice, eso no es lo que queremos. ¿Cuál es el camino para volver a la buena norma anterior? Lo interesante de toda esta historial de las constituciones que hemos hecho, Francis, creo yo que vale la pena recalcar que la esencia de las constituciones democráticas es la participación ciudadana, el poder del pueblo soberano. Hay que mencionar que la constitución liberal de Barrios hasta Ubico fue realmente un maquillaje de constitución democrática, porque habían elecciones, pero todas sabíamos cómo va a pasar después, después en los 70s y 80s, que van a ser elecciones un poco fraudulentas, no participativas. Un poco bastante, ¿verdad? Bastante, ¿verdad? Eran dictaduras. Entonces, esas constituciones les faltó la esencia de la democracia. Y creo yo que cada vez más, después de que terminó la Guerra Fría y un nuevo ambiente internacional se dio y empezó poco a poco a florecer, con el primer intento que se dio con la elección que salió electo Vinicio Cerezo, tenemos aquí un recambio que ya venía visorándose. Hasta en la Unión Soviética empezó el glasnost en la misma época, la perestroika, Claro. y la disolución inaudita de la Unión Soviética, y se acabó la Guerra Fría. Pero ahora todavía siguen pensamientos de Guerra Fría, cuando eso ya debería ser sacado de nuestra mente, y la Guerra Fría terminó en el 91. Bueno, y tú te acuerdas que realmente este derrumbe del Imperio Soviético, digamos, fue una cosa impresionante, porque fue en tan poco tiempo y sin disparar un y tiro. sin disparar un solo tiro, ¿verdad? Lo cual pues verdaderamente llama mucho la atención. Pero pudiéramos decir, ¿verdad, Fernando, que aquí en Guatemala
también le dimos un ejemplo al mundo verdaderamente cuando a partir del 26 de abril para acá particularmente se expresó la voluntad del pueblo. Yo me imagino que doña Dolores Bedoya de Molina se debe sentido muy orgullosa de ver cómo la juventud de Guatemala, la gente mayor, ancianos, hombres, mujeres, todos salieron a una lucha cívica de veras sin paralelo, porque aquí no hubo tiros, aquí no hubo peleas. Cuetíos, como hizo doña Dolores Bedoya de Molina. Pero, ahora, como te digo, yo creo que el pueblo de Guatemala ha seguido luchando por su independencia, ¿verdad? Ha seguido luchando por su república y yo creo que hemos avanzado significativamente. ¿Qué pasos nos faltan para seguir adelante? Yo creo que aquí la lección de la presencia de las manifestaciones positivas que han dado un ejemplo, y si teníamos una pésima imagen internacional con este gobierno corrupto, que acaba de cerrar un poco sus filas con la renuncia de Pérez Molina, la imagen internacional positiva al lado del pueblo de Guatemala, al punto que somos admirados, y la envidia de México y de Honduras, por ejemplo, que quieren seguir el camino de Guatemala, de tener una CICIG en Guatemala que responda al clamor ciudadano contra la corrupción. Y es que la presencia de la ciudadanía es la esencia de la soberanía del pueblo. A eso se refirió el presidente Maldonado en su discurso del viernes pasado, cuando mencionaba la responsabilidad que debe tener el Congreso, porque el Congreso irresponsable no está respondiendo al pueblo que lo ha elegido y tiene que responder de inmediato, como todos deseamos, que es un cambio a la ley electoral, diversos cambios que tienen que ver con la justicia y la reforma del Estado. La ley de servicio civil, la ley de contrataciones, el quitarle a los señores diputados este acceso a fondos públicos que ellos manejen, ¿verdad? Porque ellos son fiscalizadores, son legisladores, son interlocutores, pero se han puesto gestores de negocios. Y eso es lo que obviamente les tenemos que quitar. Por eso el avance de la presencia ciudadana es la fiscalización permanente contra esta clase política que no se ha ido. Y al contrario, según los últimos datos de las elecciones, más de la mitad de los diputados que estaban en el Congreso se mantendrán. Claro. Y, o sea que ahí están diversos colores que ya conocemos bien presentes y no van a salir tan rápidamente, sino se van a mantener. Porque esto ya se ha visto que se mantiene como en Argentina, a pesar de lo sucedido en el 2000, cuando fue una catástrofe total lo que hizo con la economía de Argentina la clase política, resulta que hasta la fecha siguen gobernando. Bueno, pues yo creo que obviamente cuando uno hablaba de los ingredientes de la democracia y qué ingrediente podía faltarle, yo creo que el ingrediente que ahora nosotros tenemos que estar seguros que está presente es verdaderamente, compatriotas, es el ciudadano. Ese ciudadano que está vigilante, que está fiscalizando. Yo estoy seguro que muchos de ustedes vieron los resultados y dicen, bueno, ¿y cómo volvió a llegar al Congreso, verdad? Volvió a llegar al Congreso porque las leyes lo permiten, como están hechas en este momento. Así que paso a paso seguimos nosotros adelante en nuestra lucha por la independencia. Y el siguiente paso es cambiar esas leyes para que cada vez seamos el pueblo el que decide lo que quiere. Que sea un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Así que yo creo que ese debe ser el mensaje que ahorita, el 15 de septiembre, salgamos a la calle con mucho orgullo, porque Guatemala es un ejemplo para el mundo, con mucha decisión, porque ya lo que pasó no va a revertirse, ¿verdad, Fernando? Esperemos que no. Con una prevención a quienes van a tomar el poder o lo están usando en este momento, que el pueblo de Guatemala está alerta verdaderamente y que no va a cejar hasta que los cambios se produzcan. Así es, y espero que haya pronto cambio de gabinete y cambio de los que dirigen los entes como el INDE, los puertos y todo lo demás, porque ahí están los focos de corrupción más importantes. Pues muchas gracias, Fernando. Con el doctor Fernando González Davison y su servidor nos unimos a la alegría de todos los guatemaltecos. Les deseamos un feliz 15 de septiembre y adelante con la lucha.
Muy buenas noches y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva.